Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Segunda de Reyes 6:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 18 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesús nos entregó aquel día en el madero, ese día que Jesús muere por liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder darnos camino, y así también poder entregarnos a su Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve por esa puerta que Él abre con su muerte, para poder llegar a los pies de papá y poder estar bajo sus alas y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Idacalia. Te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Hoy, como normalmente, papá nos trae un gran mensaje. Hoy papá nos quiere hacer recordar que muchas veces lo que nosotros pensamos que ha estado perdido, Dios nos lo puede devolver. Muchas veces lo que nosotros hemos dejado en medio del camino son las cosas más importantes que necesitamos tener nuevamente y recuperar, como la comunión con Dios, como recordar su primer amor. Y por eso el título de este devocional, de esta linda mañana, papá nos lo ha traído con este nombre: recuperando lo perdido cuando Dios hace flotar lo imposible. Sí, hermanos, miren, hermanos, muchas veces en medio de nuestro camino nosotros hemos dejado caer nuestra fe, hemos perdido muchas veces nuestro camino, nuestra orientación. Muchas veces hemos dejado perder nuestra identidad. Muchos creyentes viven hoy con una falsa idea que solo las grandes crisis merecen la atención divina de Dios. Se piensan que Dios solo se mueve únicamente en medio de las tragedias, las catástrofes, las batallas monumentales. Mas sin embargo, al examinar las Escrituras, descubrimos a un Dios profundamente interesado en lo humano, en lo cotidiano, en lo que parecía irrelevante para los ojos del mundo y del ser humano. Para Dios son importantes. En Segunda de Reyes 6 encontramos uno de los milagros menos predicados, pero más revelantes y más importante y el que más muestra el carácter pastoral de Dios. Un hacha perdida que flota sobre las aguas por intervención divina. Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene de importancia una herramienta que se cae al río? Y muchos pensarán que eso no tiene ninguna importancia, se perdió. Y así, muchas veces nosotros como pastores y como líderes pensamos que si se nos pierde una oveja, no importa, está en las 99. Pero no, Jesucristo dejó de pastorear a las 99 para buscar a esa una que se perdió. Y a los ojos naturales, eso sería muy poco.
pero para Dios es demasiado. Aquello que tú has perdido, ya sea la fuerza espiritual, la visión, el gozo, la integridad, la fe, el fuego, para Dios no es irrelevante. Para Dios es demasiado importante. Y Él hoy quiere restaurar eso que se te ha perdido, hermano. Yo hoy te quiero preguntar qué se te ha perdido en medio del camino. ¿Qué herramienta has dejado caer? ¿Qué herramienta se te ha caído? Se te ha caído esa piedra que utilizas en la onda para matar a los osos. ¿Qué se te ha caído? El Dios que hizo abrir el mar rojo también puede hacer flotar el hierro, porque es su reino. Lo perdido no está descartado en ningún momento. Siempre se puede rescatar. Hermanos, este devocional es para aquellos que siguen orando, que siguen sirviendo, pero sienten que algo esencial se le ha caído y se le ha perdido de su alma. Si has perdido algo en medio del trabajo ministerial, si estás en pie pero estás sin filo, si sirves pero ya no vibras como antes, el Señor quiere hablar contigo hoy. El Señor quiere rescatarte. El Señor quiere volver a encontrarse contigo mismo, contigo, hermano. El Señor quiere recuperarte hoy, porque aunque ante los ojos del Señor, del mundo, tú no valgas, para Dios tú vales mucho y eres mucho ante los ojos del Señor. Para poder continuar este devocional, necesito decirte que Dios restaura lo que el hombre dio por hundido. Una necesidad legítima de expansión. Es el lugar donde moramos contigo. No es un estrecho, es un lugar donde estamos con Dios. Hermanos, los hijos de los profetas estaban creciendo y como todo crecimiento espiritual, ellos demandaban movimiento y ensanchamiento. El estrechamiento de un espacio físico era símbolo de una mayor relación con Dios. Cuando el alma crece, el entorno ya no basta. Y así le pasó a Jabez, quien oró: oh, si ensancharas mi territorio. 1 Corintios 4:10. Y también Isaías, cuando le dijo: ensancha el sitio de tu tierra, de tu tienda, y no seas escasa. Isaías 54:2. El crecimiento trae incomodidad, pero también revela hambre por más. La iniciativa de construir un lugar más amplio no fue egoísmo carnal, era el reflejo de una generación que no quería estancarse. Y sin embargo, incluso en el avance pueden ocurrir pérdidas. Y muchas veces cuando nosotros estamos avanzando en querer ampliar la obra, en querer mejorar la obra, en esos deseos de hacer mejores cosas por Dios, muchas veces olvidamos lo más básico. Muchas veces se nos pierde lo más básico, que es la fe. Muchas veces se nos pierde la autoestima. Algunas veces se nos pierde la identidad en Cristo Jesús. Muchas veces por
querer construir algo mucho más grande, se nos olvida escuchar a la palabra del Señor. Y esto es importante, hermanos. Muchas veces se nos olvida la comunión con el Señor. Nos enfocamos más en estar construyendo y ensanchando nuestra tienda, que se nos olvida levantarnos en la madrugada a hablar con papá. Se nos olvida muchas veces los consejos de Dios. Y a veces hasta nos hacemos de los oídos sordos. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer en medio del camino. El segundo punto que quiero tocar es que sirviendo también se pierde. Y en el versículo 5 del texto base dice: y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha al agua. Este hombre no estaba en desobediencia, ni en ocioso, ni en pecado. Estaba sirviendo. Eso nos rompe los esquemas religiosos. Se puede estar sirviendo y aún así perder cosas esenciales. Yo te pregunto, ¿cuántos ministerios, cuántos ministros, cuántos líderes y creyentes activos han perdido el filo espiritual sin darse cuenta? ¿Será que hoy te está sucediendo eso, hermano? Que en medio de tu ministerio, de tu liderazgo, entre tus creencias activas, has perdido el filo. Sigues orando, pero ya no hay fuego. Aún activo, aún en actividad, ya no hay autoridad. Lo mismo le pasó a Sansón, quien pensaba que el poder de Dios seguía con él, en Jueces 16:20, sin darse cuenta de lo que ya había perdido. También Pedro, cuando seguía a Jesús de lejos después de ser arrestado, Lucas 22:54. Y aún estando él presente, ya no tenía la misma firmeza, siendo que también se le había perdido el hacha. Muchas veces nuestra hacha son nuestra verdadera comunión con el Padre. Muchas veces creemos de que podemos estar leyendo todos los días la Biblia, pero ya no estamos teniendo discernimiento al momento que la leemos. Y ahí hemos perdido el hacha, hermano. Muchas veces creemos porque somos pastores, ya no tenemos necesidad de orar. Y ahí estamos perdiendo el hacha. Muchas veces porque creemos que vamos todos los domingos a misa, nosotros ya estamos libres de pecado. Y cuando salimos de la iglesia, volvemos a la misma porquería y al mismo pecado. Hemos perdido el hacha. El detalle más impactante del pasaje es que el hacha era prestada, no era suya. Esto nos recuerda que todo lo que nosotros portamos, la unción, el llamado, los dones, las gracias, no son por méritos, sino por préstamo de Dios. No son de nosotros, son de Dios. Y cuando se pierde, duele más porque sabemos que no nos pertenecía a nosotros. El tercer punto que quiero tocar es un clamor que reconoce la debilidad. Oh Señor mío, era prestada. Este clamor no es solo por un objeto, sino por lo que representaba ese objeto. Es un grito de angustia, de frustración, pero también de humildad. El joven corre a Eliseo, no para reclamarle, sino para reconocer que necesitaba ayuda. Este es el primer paso para toda restauración. Esto es lo que
hoy Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos. Si has perdido tu hacha, corre ante la presencia del Señor y reconoce que la perdiste y clama porque Él te la devuelva. Como dije, este es el primer paso para la restauración. Reconocer que algo se ha perdido y que solo Dios puede ayudarte a recuperarla. Así oró David cuando sintió que el gozo se le había perdido y se le había caído del alma. En el Salmo 51:12, vuelve el gozo de tu salvación. También oró así el publicano, golpeándose en el pecho y clamó: Sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. El cielo no responde al orgullo que se disimula, sino al corazón que clama y que pide perdón y que se humilla ante Dios y que reconoce su falta. El cuarto punto que quiero tocar es un Dios que pregunta por el lugar donde cayó. Eso está en el versículo 6 del texto base. Eliseo le pregunta. Eliseo no hace un milagro desde lejos. Pide una localización precisa. Y te preguntarás ¿por qué? Porque Dios no restaura genéricamente. Él quiere trabajar contigo en el lugar exacto donde tú perdiste el filo. Así trató Jesús con Pedro cuando lo restauró junto al mar de Galilea. Juan 21. No lo hizo desde los cielos, sino desde una orilla. Lo confrontó con amor. ¿Me amas? Pedro me ama. Cuando le pregunta 3 veces, Pedro me ama. Llevándolo al punto de quiebre. Así también Dios trató a Jacob al llevarlo de vuelta a Betel, el lugar de donde comenzó todo. Génesis 35:1. Hoy, hermanos, sinceramente el Espíritu Santo te está preguntando: ¿dónde se hundió tu pasión? ¿Dónde se enfrió tu oración? ¿Dónde soltaste el hacha? No para avergonzarte, porque Dios no quiere avergonzar a nadie. Y a Dios no le interesa avergonzar a las personas, sino para llevarte a ese punto, a ese sitio donde lo perdiste, donde se te cayó. Y decirte: yo puedo hacerlo flotar otra vez. Yo lo puedo hacer flotar nuevamente. Yo te lo puedo devolver. Y si Dios dice que Dios te lo va a devolver, es porque Él puede, porque Él tiene el poder de hacerlo, hermanos. El quinto punto que quiero tocar es que el poder de la cruz, que toca nuestras profundidades, eso lo vemos en el versículo 6. Entonces cortó Él un palo y lo echó allí. Hermanos, el milagro ocurre cuando Eliseo lanza un palo, una rama, un madero, en el lugar donde supuestamente se le había perdido el hacha a ese joven. Este es un acto simbólico y representa el poder de la cruz. El poder de la cruz tocando nuestras aguas más profundas. No fue magia, fue una sombra de un acto redentor. El madero que toca lo que se perdió y lo hace resurgir. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Con eso lo que tú has perdido. Ese amor, ese fervor que has perdido por Él. Esa confianza que se ha perdido en Él, en ti. Así como el madero
así como el madero endulzó las aguas amargas de Mara en Éxodo 15:25. También aquí el madero actuó sobre lo que parecía irrecuperable. Porque cuando Cristo y la cruz viviente tocan nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestras profundidades, todo puede volver a la superficie. Y todo va a volver a la superficie, hermanos. Aunque tú no lo creas, así va a ser. El punto 6 es que la fe para tomar lo que Dios restauró. Y en el versículo 7, versículo siguiente, dice, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Mi querido hermano, y escucha, el milagro se culmina cuando cuando el joven profeta toma la decisión de extender su mano. Dios hizo flotar el hierro, pero no lo puso en la cintura de ese joven. La restauración no es solo un acto divino, también exige una respuesta humana. Así fue con el ciego Bartimeo, a quien Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? En Marcos 15:51. Y también con el paralítico de Betesda, quien debía levantarse y tomar su lecho en Juan 5:8. Hermano, sinceramente Dios restaura. Pero tú decides si lo tomas otra vez, lo que Dios y el cielo ha rescatado. Aquí lo más importante es creer. Aquí lo que mueve el engranaje es la fe que tú tengas. Hombre, si los hombres no tuvieran fe, no se va a mover, nunca se va a mover el engranaje. Este milagro es más que un dato curioso. Es una radiografía del corazón de Dios. El Señor abre mares, también ensancha tu corazón. Aquí Dios quiere trabajar contigo para recuperar esa hacha. El rey que restaura muertos también restaura herramientas. Él no solo busca lo que brilla, también lo que se cayó sin ruido y sin luces. Lo perdido significa que no esté olvidado. Lo perdido para Dios no significa que esté olvidado. Lo hundido no significa que ya sea desechado. Quizás tú has sentido, tú has seguido orando, pero ya tu oración no tiene filo. Quizás has seguido caminando, pero sin el gozo. Has levantado estructuras, pero el hacha ya no está contigo. Pero hoy Dios te invita a volver a ese lugar donde te cayó. Como te dije anteriormente, Él te está invitando hoy no para juzgarte, sino para restaurarte. Hoy hazte esta pregunta: ¿qué se te ha perdido? ¿Qué herramienta que Dios te dio se te ha perdido? ¿Dónde está tu hacha? ¿Será que la tienes en la mano? ¿O la tienes en la cintura? ¿O cuando comenzaste a correr se te cayó al suelo? Hoy Dios está diciéndote que quiere tomar tu mano y caminar ese camino donde se te cayó para encontrarla. Solo tienes que acordarte de dónde te cayó.
Y cuando Él toca el agua, toca tu agua con el madero de la cruz, lo que parecía en algún momento perdido, va a volver a flotar, porque depende de ti extender la mano y volver a tomarlo. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, me acerco ante ti sin pretensiones ni máscara. Reconozco que en medio de mi servicio, en medio de mi trabajo para tu reino, he perdido cosas valiosas. A veces sin darme cuenta, a veces por descuidado, a veces por cansancio. Hoy reconozco que perdí el filo, perdí el fuego, perdí el gozo. Hoy escucho tu voz preguntándome, ¿y dónde se te cayó? Y no tengo otra opción sino mostrarte el lugar exacto, Padre amado. El día en que dejé de orar con fervor, el momento en que me distraje con otras prioridades, la estación donde me herí y no quise cerrar. Aquí está, Señor. No lo niego, lo reconozco. Lanza tu cruz sobre mi agua turbia. Toca con tu poder ese lugar oculto donde se hundieron mi llamado, mi sensibilidad, mi pasión, a flotar lo que parecía hundido para siempre. Yo no puedo hacerlo solo, Señor, pero sé que tú sí lo puedes hacer. Y cuando lo vea flotar, Señor, dame el valor de volverlo a tomar, de volver a empuñar lo que tú me diste un día. No lo haré desde el orgullo, sino desde mi gratitud, no desde mi autosuficiencia, sino de mi dependencia. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios que hace flotar lo que he perdido, el Dios que restaura, el Dios que hace nuevas cosas para mí. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.